Muy bien, buenas noches a todos. 13 de junio. Quisiera poder hablar un poquito de algunos pensadores. Ah, bueno, es importante saber que en materia de filosofía hay un universo de pensamientos, un universo de teorías. Muchas resultan interesantes, si no es que todas, ¿verdad? Y hay muchos autores al respecto. Quisiera comenzar con una frase del conocimiento aducida a Sócrates. Estoy seguro que él no la dijo de esa manera, pero él dice, se menciona como el único conocimiento verdadero es saber que no sabes nada. El solo sé que no sé nada de Sócrates es el punto de partida de todo filósofo y de todo el que empieza a cuestionarse lo establecido. A veces necesitamos desaprender para poder aprender. A veces requerimos pues dejar atrás muchas cosas para poder adquirir cosas y conocimientos nuevos. Tienes que morir unas cuantas veces antes de poder vivir de verdad. Esta frase de Charles Bukowski es sobre la verdadera vida, ¿verdad? La mejor versión del hombre, según las mejores frases de Charles Bukowski, con las que puedes preguntarte un buen rascón filosófico, es esta. Tienes que morir unas cuantas veces antes de poder vivir de verdad. El corazón tiene razones que la razón ignora. Pascal, un matemático. Eh, ¿Qué podemos decir con respecto a esta bella frase que con tan pocas palabras significa tanto? La voy a repetir, el corazón tiene razones que la razón ignora. Que vale más el corazón que la razón. Lo que no te mata te hace más fuerte, de Nietzsche. Es una frase sobre la resiliencia. Aquello que no me mata me hace más fuerte y viene a dar también pues con la teoría de Charles Darwin acerca de la evolución de las especies, ¿no? Es quizás una de las citas más visitadas de Nietzsche, padre del nihilismo y autor de la autopsia más célebre de la historia de la filosofía, con su Dios ha muerto. Un lema que ahora suena a estribillo de canción pop, pero que en su corpus teórico cobra una fuerza mortal. Es justicia y no caridad lo que el mundo necesita. Mary Wollstonecraft, la filósofa inglesa del siglo XVIII, ¿sí?, que habla sobre esta frase que es la justicia social. ¿Sí? Y bueno, pues es muy interesante. La vida no se trata de encontrarte a ti mismo. La vida consiste en crearte a ti mismo. Bernard Shaw, el premio Nobel de Literatura irlandés y ganador del Oscar por el guión de Pygmalion. Eso es versatilidad. Era un firme defensor de la eugenesia, así como la filosofía de la autodeterminación de la especie humana. Muy darwinista, por cierto. El caso de sus ideas promueven que no solo somos dueños de nuestro destino, sino de nuestra propia esencia y construcción social. La valentía es saber qué es lo que no debemos temer. Platón. Además de la cueva y las ideas populantes y reflectivas, Platón nos regaló este dardo con antídoto antimiedo. Lo que nos da poder es discernir los peligros reales de los imaginarios. Muchas veces el miedo está en la mente. Esta frase es sobre el miedo. Hay que vencer el miedo, como decía Calimán, el que domina la mente, lo domina todo. Y la valentía es saber qué es lo que no debemos temer. La vida es una buena obra de teatro con un tercer acto mal escrito, Truman Capote. Esta frase sobre la vejez, con la fabulosa ironía de que
desprenden las mejores frases de Truman Capote. El escritor retrata en unas pocas palabras lo anticlimática que es la vida en términos artísticos. Siempre acaba igual, siempre termina con la muerte. El conocimiento es poder. Francis Bacon. Esta es una frase sobre el conocimiento. Esta cita atribuida a Francis Bacon da una idea de por qué es el padre del empirismo filosófico y científico. Fue revolucionaria entre los siglos XVI y XVII porque suponía un giro en la concepción de las personas con respecto al mundo, a la naturaleza y a cómo conocer qué tal funciona y abre las puertas a controlarla, pero también a la asunción de que es inevitable someterse a ella. Nadie se baña en el río 2 veces porque todo cambia en el río y en el que se baña. ¿Qué pasa con esta frase? Esta frase tiene una cosmovisión sobre el cambio, el permanente cambio que existe en la naturaleza. En un río nunca es la misma agua. El agua está corriendo, corre, fluye. Entonces no te puedes bañar en ese mismo río 2 veces porque ya no es la misma agua. Y tampoco eres tú porque eres diferente cada vez. Si tenías 21 años con 3 días y 15 minutos y luego te vuelves a bañar al día siguiente, ya no tienes la misma edad, ya no eres el mismo. Así que nadie se baña en el río 2 veces porque todo cambia en el río y en el que se baña. Heráclito. No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. Virginia Woolf. Esta famosa frase de Virginia Woolf tiene una clara lectura feminista, también revolucionaria. Es feroz, aunque de vértigo, o incluso miedo, a sabiendas de cómo fue el final de una de las escritoras más influyentes de todos los tiempos. Justicia sin misericordia es crueldad. Santo Tomás de Aquino, teólogo metafísico y maestro de la escolárica Santo Tomás, sigue siendo lo más para millones de personas. Esta frase es de una actualidad brutal y probablemente explica los grandes males geopolíticos del último siglo, como la abdicación de Tomás de Aquino ante una celebración religiosa y la abdicación de Benedicto XVI en el papado, así como el comienzo de la cadencia de la Iglesia Católica a nivel internacional. Como no me he preocupado de nacer, no me preocupo de morir. Federico García Lorca. Esta es una frase sobre la muerte. Esta frase cobra un significado más profundo y doloroso por las circunstancias de la muerte, de la ejecución del gran poeta y dramaturgo español. Y aquí pues podemos observar que expanden su forma de ver el mundo. Pienso, luego existo. René Descartes. Esta es una frase filosófica por excelencia. Posiblemente las 3 palabras más conocidas de la historia de la filosofía, aunque en francés, je pensé dans je suis, y la traducción es de aquella manera, igualmente no la descartes. El peor cinismo es creer en la suerte. Joyce Carol Oates. Frase sobre la suerte. Como dice otro pensador, Alex Day, la suerte no existe, es cuando la oportunidad y la preparación se encuentran. Quien procede injustamente es más desgraciado que la víctima de su injusticia. Demócrito. Esta frase es sobre la justicia, aunque a Demócrito se le conocía como el filósofo risueño y a Heráclito como el llorón. En esta reflexión se puso serio, una mezcla de karma, justicia divina y humanismo ético. La repito, quien procede injustamente es más desgraciado que la víctima de la injusticia. La amistad es un alma que habita en 2 cuerpos. Aristóteles. Esta frase sobre la amistad es muy interesante porque un corazón que habita en 2 almas, así continúa una de las citas más bonitas de Aristóteles, que pensó y teorizó sobre tantas y tantas cosas y que cuesta abarcarlo todo, pero en ella lo hace. La amistad es un alma que habita en 2 cuerpos. Quien tiene un verdadero amigo
no lo pierda porque esos son muy difíciles de encontrar, si no es que imposible. No hay amigo que no traicione. Esa es mía, pero usted no me crea. Nada es más libre que la imaginación humana. David Hume. Como gran figura del escepticismo y el naturalismo, tiene magia que David Hume sea el autor de esta cita que hace volar la imaginación. Nada es más libre que la imaginación humana. ¿Dónde encuentras libertad? En lo que te imaginas. Ahí sí, lo que tú imagines no tiene límite. Amarse a uno mismo es el comienzo de un idilio que durará toda la vida. Oscar Wilde. Esta es una frase sobre el amor propio. Primero me amo y después puedo amar a los demás. El amor es una de las claves para entender el pensamiento de Oscar Wilde. Los derechos no se conceden, se conquistan. Noam Chomsky, probablemente el filósofo, lingüista y pitólogo más reivindicado y adorado de las últimas décadas. El que revela el secreto de otros pasa por traidor. El que revela el secreto propio pasa por imbécil. Voltaire. Frase de los secretos. No es un secreto que Voltaire era el alias de Francois Marois, uno de los principales motores de la ilustración de la Francia del siglo XVIII. De ahí ese aire de cierta superioridad. El carácter se manifiesta en los grandes momentos, pero se construye en los pequeños. Winston Churchill. Esta es una frase sobre carácter. Nos perdemos en lo que leemos, pero regresamos a nosotros mismos transformados y como parte de un mundo más expansivo. Judith Butler es una de las grandes voces del feminismo y nos da un camino para evolucionar en ese y en cualquier otro tema. Trata a las personas como un fin, nunca como un medio para un fin. Kant. Conocimiento prusiano de la ilustración. Kant da aquí la clave para tener relaciones personales sanas, para enmarcarla. Lo que ahoga no es caerse al río, sino mantenerse sumergido en él. Paulo Coelho. Frase sobre la resiliencia. Las frases más conocidas de Paulo tienden a estar cargaditas de azúcar, pero en este caso está bien refinado. Lo importante no es evitar las dificultades de la vida, sino nuestra capacidad de reaccionar ante ellas. No me preguntes quién soy y no pidas que me mantenga siempre igual. Michael Foucault. La psicóloga y la psicología están muy presentes en las bases de este filósofo francés, gran agitador del debate del siglo XX. Esta frase conecta con el río de Heráclito y con el yo soy y yo y mis circunstancias de Ortega. Lo más difícil de explicar es aquello evidente que todo el mundo ha decidido no ver. Ayn Rand. El no hay más ciego que el que no quiere ver define muy bien esta frase. La gran tragedia del mundo es que no cultiva la memoria. Heidegger. Que la falta de memoria provoca que repitamos siempre los mismos errores es otro de estas mantras que explican bien los cambios históricos que vivimos en la actualidad. La única manera de morir es matar con el pensamiento todo lo que se ama. Simone Weil. Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel o su origen o su religión. Nelson Mandela. Los prejuicios que están en la base de los grandes conflictos de la humanidad son aprendidos, no naturales. Sobre esta línea de justicia versan la mayoría de las grandes frases de Mandela. Esta vale la pena repetirla. Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel o su origen o su religión. El principio es la mitad del todo. Pitágoras. Suena a paradoja matemática, pero puede leerse como una lección que deberíamos aprender a la vez que el teorema de Pitágoras empieza a ser algo que es la mitad del camino. Quien un día se olvida de lo bien que le ha pasado, se ha hecho viejo en ese mismo día. Epicuro. Es una frase sobre la vejez. Si quieres conocer a una persona, no le preguntes lo que piensa, sino lo que ama.
San Agustín. Frase sobre la identidad. Quien ha empezado a vivir más seriamente por dentro, empieza a ver más sencillamente por fuera. Ernest Hemingway. Frase sobre las maneras de vivir. La corrección política es totalitarismo moderno. Slavoj Žižek. Frase sobre la corrección política. Y bueno, pues entre el marxismo y el psicoanálisis, este filósofo esloveno es el faro de guía de muchos ciudadanos. La verdad padece, pero no perece. Santa Teresa de Jesús. No hace falta entrar en éxtasis como Santa Teresa para elevarse ante la potencia de esta cita. La depresión es la enfermedad de una sociedad que sufre de excesiva positividad. Byung-Chul Han, un surcoreano, es uno de los filósofos actuales que más ha indagado en cómo las redes sociales y otras formas nuevas de comunicación están trastocando nuestro lugar en el mundo. El opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos. Simone de Beauvoir. Cada que veas que alguien apoya partidos que van en contra de sus propios intereses, acuérdate de Simone. Todo aquello que nos preocupe nos tendrá controlados. Locke. El principio de John Locke pone el foco aquí, en el poder paralizador del miedo. Difunde tu derecho a pensar, porque incluso pensar de manera errónea es mejor que no pensar. Hipatia de Alejandría. Hipatia de Alejandría es una de las pocas filósofas de la antigüedad a la que la historia le ha dado su lugar. La cosa más fácil es conocernos a nosotros mismos, la más difícil es hablar mal de los demás. Tales de Mileto. Hablar mal de los demás no solo es fácil, como apunta esta frase, el considerado como uno de los 7 sabios de la antigua Grecia. Un día te despiertas y eres otra persona. Andy Warhol. Esa es una frase sobre la identidad. Desprenden lecciones icónicas, provocadoras y también sagaces. El infierno son los otros. Jean-Paul Sartre. No debería sentirse muy sociable el día que el gran maestro del existencialismo y el posmodernismo pronunció esta frase. Vive como si fueras a morir mañana y aprende como si fueras a vivir siempre. Mahatma Gandhi. Del tronco de esta derrota florecerá la victoria futura. Rosa de Luxemburgo. Otra frase más que se puede leer en clave feminista y que es el motor de un icono como Rosa de Luxemburgo y también en cualquier otro aspecto de la vida. Para ver claro, basta con cambiar la dirección de la mirada. Esto lo podemos encontrar en el libro del Principito. Nada grande se ha hecho en el mundo sin una gran pasión. Hegel, discípulo de Kant y bautizado como la gran conciencia de la modernidad, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, pega un cañonazo de idealismo con esta cita. Un pueblo que oprime a otro pueblo no puede ser libre. Friedrich Engels. Está claro que Engels pronunció esta frase en clave de socialismo revolucionario, pero también aporta una visión moral que conecta con Demócrito. Quien comete la injusticia es más desgraciado que la víctima. Cuando uno se acostumbra a no conseguir lo que desea, acaba por no saber lo que quiere. Haruki Murakami. ¿Será lo que le ha pasado al escritor japonés con el premio Nobel? Seguramente no. ¿Que el deseo de que se lo den parece más externo que interno? Eso sí. Mucho más que los intereses es el orgullo que nos divide. Auguste Comte, padre del positivismo, Auguste Comte tenía un detector claro para lo negativo. La peor lucha es la que no se hace. Karl Marx, el hermano serio de Groucho, por enésima vez en su mítica arenga al proletariado, las sociedades sumisas y anestesiadas. Debería ser recordado en vez de cuando. No se
pasa de lo posible a lo real, sino de lo imposible a lo verdadero. María Zambrano, la filósofa española rescatada tras su largo exilio, teje una visión poética de su compromiso cívico. Solo el que ensaya lo absurdo es capaz de conquistar lo imposible. Miguel de Unamuno. Otra forma de expresar la anterior idea de María Zambrano. Avergüénzate de morir hasta que no hayas conseguido una victoria para la humanidad. Jürgen Habermas, que no es otro que el de mejorar la vida de los demás. Sin memoria no existimos, sin responsabilidad no merezcamos existir. José Saramago. Así pues, puedo mencionar infinidad e infinidad de citas que nos atraen pues a un pensamiento muy positivo. Esta reflexión es una reflexión de reflexiones y espero pues sea de gran utilidad para aquellas personas que pudiesen haberlo escuchado. Gracias. Buenas noches.